Hoy vamos a hablar de paciencia. Dígale al que está a su lado, lo que tengo más. Levante la mano el que es paciente. Mire, paciente no es alguien que camina despacito. No es alguien que se mueve como la pantera rosa, no. La paciencia está ligada a un diseño de Dios, un diseño de relación íntima y tiene un propósito específico su expresión. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre. Diga conmigo, lo que sale. Otro versículo. El que cree en mí, como dice la Escritura, ¿qué va a haber de su interior? Otra vez, de adentro para afuera. Ok. En el tema de todas las expresiones del fruto del Espíritu Santo, tiene que ver con algo que sucede adentro. Y si nosotros vemos el mover espiritual y los procesos espirituales, tienen que ver algo con lo que sucede adentro. El Señor nos renueva en el hombre interior por su espíritu. Hay todo un proceso espiritual en el interior gestándose y estando persuadido de esto, que el que empezó la buena obra en nosotros la está perfeccionando. No es externa, es interna. Entonces hay toda una vida del espíritu desarrollándose en nuestro interior. Hay procesos espirituales de formación de carácter en nuestro interior que Pablo decía y hablaba de la formación de Cristo en nosotros. Y todos los procesos internos espirituales se necesita fe para entrar en una dimensión de entendimiento. La paciencia no es externa, es un proceso interno. No tiene que ver con una capacidad humana, tiene que ver con un proceso espiritual profundo de una relación íntima con el Espíritu Santo. Una sujeción a la voluntad del Espíritu Santo que produce en nosotros, desde adentro para afuera, una manifestación espiritual que se llama paciencia. Amén. No es humano, no es una capacidad que tenga un hombre. Y esto es muy importante porque no hablamos de la capacidad de esperar. Hablamos de esa transformación interna que por causa de un proceso espiritual en una relación con el Espíritu Santo se está generando en nosotros y que se hace manifiesta en nuestros actos. Pero dígale que está a su lado, no es una capacidad tuya. No es fuerza de voluntad. Es algo sobrenaturalmente natural en tu relación con el Espíritu Santo. Es decir, que por relacionarte con Él, naturalmente de ti brotará la manifestación de la paciencia. ¿Están conmigo? Así como los ríos de agua viva fluyen de adentro para afuera. Así como la contaminación es de aquí para afuera. Son los procesos internos que hay en nosotros. Y por eso no es de cuántos días oro, de cuántas horas paso en la iglesia. No tiene que ver con esfuerzo, no tiene que ver con un gimnasio. Tiene que ver con una vida de intimidad con Dios natural, porque soy su hijo y es mi padre. Porque soy su creación y él es mi criador. Porque soy su siervo y él es mi rey. Amén. No es una matemática muy compleja, no. Es una relación de amor
que en la medida que nosotros profundizamos en ella, en el conocimiento de la persona de Dios, nosotros crecemos en la manifestación de sus frutos. Amén. Entonces Gálatas capítulo 5, verso 22 al 24 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Nuestra naturaleza nueva debe de manifestar un tipo de comportamiento que resulta de nuestra relación con el Espíritu Santo, que lo hace diferente, que lo hace notorio. Nuestro vocabulario, nuestra forma de responder, nuestra forma de actuar y de hacer las cosas ahora desde una fuente producida por la intimidad con el Espíritu Santo. Ya no tiene que ver con el carácter personal. Decía el otro día, colérico, melancólico, flemático, mojigato. No, ninguno de esos. Amén. Sino que tiene que ver con esa relación profunda con el Espíritu Santo. Colosenses capítulo 3, versos 12 y 13 dice así: vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Cuántos escogidos de Dios hay en este lugar? Ya no somos los mismos. Dígale que está a su lado, tú no eres el mismo. Por fuera nos seguimos pareciendo, pero por dentro somos una nueva criatura. Amén. Por fuera usted se ve igual, pero por dentro no es el mismo porque usted nació de nuevo. Es una nueva creación en Cristo Jesús. Y ahora ha sido diseñado para andar en buenas obras que fueron establecidas desde antes de la fundación del mundo. Es más, desde que nos convertimos al Señor y nacimos de nuevo, empezamos a andar en el propósito. Amén. Y eso cambia la connotación de nuestro tiempo, de nuestras decisiones, de por qué me casé, de por qué tengo hijos, de por qué soy abogado, de por qué soy ingeniero. Todos los por qué en el nuevo nacimiento sufren una nueva calibración al rumbo de Dios. Amén. Entonces, a través de la manifestación de la relación interna que yo tengo con Dios, yo voy a manifestar unas nuevas vestiduras que tienen que ver con mi nuevo nacimiento. El apóstol Pablo, cuando dirige esta carta a los colosenses, anterior les está diciendo la necesidad de verse diferente, de poder mostrar un estilo de vida diferente, pero es que es imposible hacerlo en su fuerza, que la única manera que lo pueden lograr es a través de una relación con el Espíritu Santo. Y es por eso que si yo quiero llevar una vida en Cristo, forjada nada más en mi fuerza de voluntad, voy a acabar tristemente derrotado, porque no se puede si no tenemos una relación con Dios íntima, profunda y vivencial. Va a ser imposible. Nadie tiene la fuerza, nadie tiene la capacidad, porque no es con espada ni con ejército, es en esa relación con el Espíritu Santo. Y por esa razón, cuando nos exponemos a un mensaje como este de los frutos, muchos podemos seguir pensando en capacidad. Y no es capacidad, es relación. No es cuánto sé, es cuánto vivo con Él. Es cuánto me relaciono con Él. Y eso va a producir un fruto. Porque en algún momento algunas personas se pueden sentir cargadas. ¿Qué debo hacer? Paso 1, paso 2, paso 3, ¿cuáles son los pasos? Este es tema de conocer a Dios. Amén. Entonces, cuando hablamos de paciencia, debemos de entender la necesidad de ir caminando en esa dirección, como nos dice la Escritura. Entonces dice, siempre Colosenses 3, verso 12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia,
soportándoos unos a otros. Léalo conmigo esa parte. Soportándoos unos a otros. Otra vez. Soportándoos unos a otros. Y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Siempre tiene que ver con un tema relacional, con una expresión de lo que está pasando en mi interior, cuánto estoy manifestando hacia afuera. Hoy en día todos nosotros estamos expuestos a un sistema demasiado rápido y que se está volviendo más rápido aún, que la tecnología lo vuelve más rápido y no da lugar a ciertas meditaciones ni conclusiones. Y la tendencia de la eficacia, la eficiencia y la rapidez se están volviendo como una tendencia a dirigir nuestras vidas. De tal manera que algunos sienten que los días van pasando y no se dan cuenta. Aquellos que trabajan en empresas que trabajan con cierres de mes, con volúmenes de ventas, no ha terminado el mes de mayo y ya están pensando en junio. Y cuando se dan cuenta llegaron a diciembre y no disfrutaron el año porque los meses pasaron tan rápido por cada cierre de mes. Es una velocidad continua que tiene por objetivo que nosotros no tengamos una vida con Dios de calidad. Que estemos cansados, que tengamos sueños, que no podamos hablar con nuestra familia. Por eso va a ser importante que podamos entender la necesidad de tener una relación con Dios que nos lleve a dar estos frutos, porque nos enfrentamos como cristianos a situaciones muy difíciles, donde cada uno de nosotros debemos de aprender el fruto, debemos de aprender lo bueno, lo tangible, la vivencia, lo que produce una relación con Dios que se manifiesta en el día a día. La Biblia habla de la paciencia como un fruto del Espíritu Santo que se manifiesta por la comunión con Dios. Y aunque la mayoría de personas considera que la paciencia es pasiva, que es gentileza, que es tolerancia, cuando vamos a la luz de la palabra, nosotros vemos la paciencia como algo dinámico y activo. Ejemplo, en Hebreos 12:1 dice así: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos. ¿Con qué? Con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y sentado a la diestra de Dios. Entonces, realmente a la luz de la palabra, la paciencia no es moverse lento. La paciencia no tiene que ver con estar estático. La paciencia a la luz de la palabra es algo activo y dinámico, pero que se mueve en los tiempos de Dios. Entonces yo tengo dos imágenes que le pedí a mi hermano que las proyectáramos. Si tenés la primera, correcto. Usted puede ver una dama que está esperando. Ella está en un aeropuerto. Su vuelo no ha llegado. Pero no está sin hacer nada. Ella está trabajando con su computadora. La paciencia no es esperar por esperar. Es esperar con un propósito. Pero no es estar sin hacer nada. Es que mientras las cosas no se han dado, yo sigo funcionando en los propósitos eternos de Dios. Amén. La segunda, por favor. La segunda imagen es un hombre que está cargando. Esas son aflicciones. Esas son pruebas. Porque la otra connotación de la paciencia es soportar en las pruebas.
Entonces va a ser imposible que con fuerza de voluntad nosotros venzamos las aflicciones. Necesitamos que algo esté procesando Dios en el interior del hombre para que soporte la aflicción. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. No tiene que ver con nuestra fuerza, no tiene que ver con la fuerza de espalda de ese varón, no tiene que ver con los músculos que tenga. Solo puede soportar la adversidad si tiene una relación productiva con el Espíritu Santo. Amén. Dele un aplauso al Señor. Entonces, el apóstol Pablo nos indica que para tener una relación donde haya la manifestación de ese nuevo hombre, esa nueva mujer en Cristo Jesús, dice así Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del hombre viejo, del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Estas vestiduras nosotros las tenemos por haber nacido de nuevo. Pero todo este sistema espiritual nos faculta a nosotros para tener una relación con Dios altamente fructífera. El asunto es que hay que tomar una decisión de apartarnos de todo aquello que nos deja un peso. Y dice la palabra, un peso de pecado que nos estorba en todos los procesos que el Espíritu Santo quiere desarrollar en nosotros. Si hay algo que estorbe ese proceso en medio de nuestra relación con Dios, es la lucha con algunas cosas que aún no he tomado la decisión de dejar. Entonces el apóstol nos está diciendo, es tiempo de revestirse de algo nuevo. No de las obras pasadas, sino salir a lo nuevo por causa de la premura de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por causa de los procesos internos donde el Espíritu Santo está desarrollando una obra y que ya no debiéramos tener ese tipo de vestidura porque hemos nacido de nuevo. Amén. Entonces es importante que nosotros podamos ver que hay muchos hombres en la Escritura y muchos hombres y mujeres de Dios que vivieron procesos de paciencia y que Dios los estaba formando. Santiago capítulo 5 verso 10 dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. A Noé le llevó 100 años construir un arca. A José le llevó 13 años coronar y poder ver el propósito de Dios que tenía en el proceso. Abraham esperó cerca de 25 años por el hijo de la promesa. A David le llevó 15 años llegar al palacio. Israel estuvo 40 años en el desierto. Así que van a haber momentos donde cada uno de nosotros viviremos etapas, tiempos, asuntos, que en medio de todo lo que Dios está trabajando es ese carácter en nuestro interior, porque es lo que quiere obtener, es lo mejor de nosotros. La palabra paciencia, uno de sus significados es permanencia. Y yendo más profundo con el significado es resistencia, aguante con alegría. Interesante ese. Estar esperando, constancia. En el Nuevo Testamento tiene el significado de padecimiento, tribulación, sufrimiento con propósito. Y cuando yo estaba estudiando decía, yo no quiero predicar un mensaje de sufrimiento, tampoco de aflicción, pero ser desarrollado en paciencia tiene propósito. El problema es la perspectiva con la que vemos los procesos. Cada día los alimentos que se cocinan rapidísimo son más populares y no necesariamente son los más sanos, porque la inmediatez
es parte de la naturaleza caída de los hombres. Todo lo queremos demasiado rápido, sin proceso. Pero Dios es un Dios de procesos. La paciencia tiene su obra en el proceso. O sea, no está diseñada para sufrir, está diseñada para alcanzar el propósito. Amén. Tiene su función clave en el alcance de metas y objetivos espirituales de Dios con nosotros. Por eso es importante desarrollarla. La paciencia es el ingrediente que nosotros necesitamos para alcanzar el propósito y nos ayuda en el proceso. Y todos los que estamos sentados en este lugar estamos viviendo un proceso. Algunos perceptibles y otros imperceptibles a usted, pero lo estamos viviendo. Algunos le damos la connotación espiritual y otros no, pero estamos viviendo el proceso. Dios quiere llevarnos a nosotros al mayor y mejor estado de nuestra vida por un proceso. Es ahí donde la paciencia tiene su influencia. Es ahí donde la paciencia es el mecanismo, el fruto espiritual en nuestra relación con Dios, que en medio de la prueba, la adversidad o los tiempos que aún no se han cumplido, nos ayudan para esperar el día o para pasar el proceso. Porque la paciencia tiene esa connotación. Dios tiene promesa con usted. Repito, Dios tiene promesa con usted. Pero serán a su tiempo, no al nuestro. Y mientras se cumplen, necesito dos cosas: paciencia y fe. Porque con fe y paciencia se heredan las promesas. Con fe creo en la promesa del Señor, pero con paciencia espero el cumplimiento de lo que Dios ha dicho. Esa es una connotación. Y la otra connotación tiene que ver con la forma en que supero las pruebas. Y es ahí donde yo debo de saberme mover. Urge que la prioridad de mi vida sea relacionarme con el Espíritu Santo, porque necesito que el fruto de la paciencia mane de tal forma desde mi interior para que yo pueda alcanzar las promesas y los objetivos de Dios para mi vida. Y en la medida que yo lo logro desarrollar por esa relación sobrenatural con el Espíritu Santo, mis hijos, mi familia van a poder ver esa manera en que actúo, esa manera en que vivo los momentos tomados de la mano de Dios, creyendo en las promesas de Él con fe y paciencia, y ellos van a imitar nuestra fe. Y cuando ellos imiten nuestra fe, entonces ellos saldrán más que vencedores por causa de Jesucristo. Pero dígale que está a su lado, estamos en un proceso. Entonces, la paciencia es la capacidad de esperar por las promesas de Dios bajo grandes presiones. Por eso muchas veces en medio del momento más difícil tuyo, alguien se acerca y te dice que eres prosperado y eres bendecido y que lo mejor está por venir. ¿Por qué viene en ese momento? Porque es la palabra que te puede sostener y activar tu fe, pero también la paciencia para pasar el proceso. ¿Y el enemigo qué hace? Levanta una palabra en contra de lo que se está viviendo, precisamente para que tú y yo no podamos pasar ese momento de angustia con fe. Entonces, la paciencia es necesario que Dios, a través de la relación con el Espíritu Santo, podamos manifestarla. Urge. Dígale que está a su lado, urge. Entonces, el mayor ejemplo de paciencia que nosotros tenemos es Dios mismo. Romanos capítulo 15, verso 5 dice: pero el Dios de la paciencia, Dios es Dios de paciencia, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros que seáis unánimes según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, aceptaos los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. La paciencia de Dios cambia nuestra vida por completo. Primera de Timoteo capítulo 5.
Palabra fiel, verso 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Gloria a Dios. De los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Es tan clave que Dios haya tenido paciencia con nosotros. ¿Cuántas veces nos equivocamos antes de conocer a Cristo? ¿Cuántas veces le dimos la espalda a Jesucristo? ¿Cuántas veces alguien nos habló de Jesucristo y nosotros no oímos? ¿Cuántas veces nos regresamos de una iglesia, tal vez de la cuarta grada, y no quisimos acercarnos a oír el mensaje? ¿Cuántas veces habíamos dicho que sí y de pronto volvimos a lo que no debíamos de hacer en el pasado? Pero Dios en medio de todo tuvo paciencia. Y por cuanto Él tiene paciencia y nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Él, también hemos de manifestar el fruto de la paciencia, porque así como nos creó a su imagen, tú también cargas la posibilidad de ser una persona que desarrolle paciencia. Ahora, ¿por qué le digo eso? Porque la paciencia no viene en el paquete. Ninguno de nosotros nació con paciencia. Cuando nacemos de nuevo, nacemos a imagen y semejanza del Señor. Y por esa razón, a través de nuestra relación con Él, tú que sabes que eres impaciente, puedes desarrollar el fruto de la paciencia perfectamente. No, pastor, es que usted no me conoce. Yo en ocasiones tomo la cucharada de café y en la boca me echo el agua, lo enjuago y me bebo el trago de café. Hay gente que no espera que se caliente. O sea, por ejemplo, mi hijo cocina. Y entonces estábamos ahí en una dieta de huevo cocido. Yo no espero. No, hermano, hacémelo frito porque eso dilata mucho. Además que ni huele, cuando está cocinando no huele, a mí me gusta oler. Porque el olor me calma. Porque es la promesa que ya viene. ¿Me explico? Yo siento el olor y digo, ya viene. Y eso me calma un poco para llegar. Sí, tengo un grado de impaciencia. En muchas áreas de mi vida tengo impaciencia. En ocasiones estoy viendo una película y según los análisis, a la mitad de la película ya sé lo que viene al final. Y ya perdí el sabor de la película porque ya soy impaciente. No espero que se desarrolle el nudo y que se empiece a dar el final y que se dé la conclusión. No. Algunas veces me afecta la impaciencia en el mensaje. Porque yo quiero que usted reciba y en ocasiones lo miro así, yo me pongo impaciente. Amén. No nacimos con paciencia. Una vez le pregunté a Jorge, quiero que me digas, de esos déjà vu que le haga a uno, quiero que me digas 3 cosas que te gustaría que yo mejore. A mi hijo mayor, sí, cómo no. Quiero que deje de ser tan impaciente. Y según yo tenía paciencia con él. Realmente tenemos que examinarnos. Pero no se sienta mal si es impaciente. Porque Dios tiene la forma de llevarlo por un camino donde usted pueda hacer y dar el fruto de la paciencia. Amén. Ok. Aplaude, hermano, ese es el Señor. ¿Cómo podemos de alguna manera abrirnos a desarrollar? En primer lugar, tiene que ver con tu relación con Dios. Y para tener una mejor relación con Dios, tengo que conocer su carácter. Dios es un Dios de paciencia. Eso me tiene que ministrar a mí. Ministrar es que llene un vacío dentro de mí. Tiene que botar argumentos. Yo nunca voy a poder tener paciencia. No, tiene que botar argumentos. Tu futuro
en tu futuro está el hecho que vas a desarrollar paciencia por tu relación con Dios. Es algo a lo que te tienes que abrir, porque es un camino más excelente. El camino de la impaciencia es peligroso. Es más fácil ser impaciente, pero te llena de dudas, te llena de angustia, te llena de temores, te llena de incertidumbre. No fuimos diseñados para vivir así. Por eso es que el Señor, por medio de nuestra relación con el Espíritu Santo, está formando nuestro carácter de hoy. Y usted necesita conocer el carácter del Señor. Santiago capítulo 1, verso 2 dice: hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cuántos han vivido alguna prueba? Sabiendo, y esta palabra sabiendo está muy relacionado con tus experiencias, con los que has vivido y que ahora forma parte de la manera en que tú ves la vida. Y dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Habrá una prueba que probará nuestra fe y va a producir paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La paciencia es un ámbito espiritual de formación. Cuando el Señor está trabajando en nuestro carácter, paciencia está formándote. Está estableciendo un criterio espiritual. Está estableciendo una forma de actuar no solo para el presente, sino también para el futuro. Porque vendrán tramos en nuestra vida en los cuales vamos a necesitar haber sido instruidos, haber sido capacitados y haber sido probados para poder salir bien en el futuro. ¿Por qué? Porque los ámbitos en que vivimos son ámbitos peligrosos, engañosos, dice la palabra. Y que la tendencia a los próximos años y futuro de nuestra vida es que luchemos con más cosas. Por eso, ante la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que prepararnos en esta área. Y Dios quiere facultarnos, porque parte de ser una iglesia sin arruga y sin mancha es una iglesia que ha sido procesada en la paciencia. Es una iglesia que ha aprendido a ser paciente. Es una iglesia que conoce el carácter de Dios y sabe que ante toda la cosa Dios siempre es bueno. Y que no culpa a Dios de los procesos, sino que alaba a Dios en medio del proceso. Porque entiende quién es Dios. Porque conoce el carácter de Dios. Porque sabe que Dios lo que quiere es sacar lo mejor de cada uno de nosotros para que seamos perfectos y cabales. Entonces, la otra manera de desarrollar paciencia es tener una perspectiva correcta de la paciencia. De las pruebas que nos dan paciencia, de los procesos que nos dan paciencia. Una perspectiva correcta es entender que en medio del proceso, al final, seré más y mejor delante del Señor. Que voy a tener un mayor peso espiritual. Que la gloria de Dios se acumula en mí cuando yo soporto y paso los procesos con paciencia. Que mi capacidad espiritual y mi madurez espiritual crece cuando yo salgo victorioso de una prueba. Y que en todo momento de cualquier prueba Dios estará conmigo. La forma en que yo veo la prueba determina también el desarrollo de la paciencia. Santiago 1:4 dice: tener por sumo gozo, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Romanos 5:3 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y a la paciencia prueba, y a la prueba esperanza. Por eso estos ámbitos, cualquier ámbito en el que usted esté viviendo hoy, donde usted esté siendo sometido a prueba, véalo con la perspectiva correcta. Dios te está formando.
Dios está formando carácter. Dios te está haciendo un hombre de Dios y una mujer de Dios. Dios te está volviendo más cabal. Dios te está volviendo más espiritual. Estás creciendo a un nivel de madurez espiritual superior. Entonces, cuando tú ves la prueba desde la perspectiva correcta, sabes que hay una dicha y una gloria postrera a una vez que sales de la prueba, que te va a poner en una posición espiritual diferente y vas a asumir las cosas de una forma diferente y espiritualmente encontrarás razones y revelaciones del porqué de las cosas. Entonces entenderás lo que Dios está haciendo. Dígale al que está a su lado, procesar es bueno. Y estamos en una temporada donde Dios quiere seguirnos procesando. Y quiero decirte, y vuelvo y reitero, Dios es bueno. Dios no quiere que vivamos en aflicciones, pero la sabiduría de Dios es que en medio de las aflicciones forma carácter. Y eso es parte de la forma en que Dios opera. Por eso cuando nosotros estamos viviendo una prueba en un trabajo, cuando tienes diferentes situaciones difíciles, no es para huir, es para ser formado. Es para verlo de la forma correcta. Y ahí el fruto de la paciencia manifiesto en tu relación con Dios te da la victoria, porque sabes soportar o sabes esperar que Dios haga su obra. Por eso usted no puede huir. Yo estaba pensando en medio del mensaje en alguien que quiere aprender piano, pero no tiene buen oído. Hay gente que aprende piano y no necesariamente tiene buen oído. El que tiene buen oído aprende más rápido. Pero el que no tiene buen oído son horas de práctica y horas de práctica. Y hay momentos en que si no se encontraron un profesor muy benevolente, le dice, tú no naciste para eso. Y él tiene que sobreponerse aún a la opinión de alguna persona, porque él está creyendo de que él va a tocar piano para el Señor. Pero está viviendo una tribulación. Alguien le dijo que no puede. Y sobre eso también hay demasiado esfuerzo para aprender. Va a tener que él en un momento decidir si se sostiene en fe o no se sostiene en fe. Él va a tener que decidir si le cree a lo que Dios le ha hablado o no le cree a lo que Dios ha hablado. Por eso en medio de la adversidad y en medio de la tribulación hay conversaciones que tú tienes que tener con Dios. Y que una vez que sales del tema de la tribulación o de la adversidad, tu conocimiento de Dios es mayor. Muchos de nosotros procesados en enfermedades o en problemas económicos conocimos al Dios que provee y conocimos al Dios que sana. Sin esa enfermedad no hubiera conocido al Dios que sana. Si en ese problema económico no hubiera conocido al Dios que provee de manera sobrenatural. Algunos de ustedes en el día más duro de su vida, cuando decía, ya no hay para mí salvación, de pronto Dios se manifestó. Y usted conoció al Dios de lo imposible. Pero fue en un proceso. Por eso, si tengo la perspectiva correcta, en medio de la prueba, estoy claro que al final de la prueba, el fruto de la paciencia en mi vida será mayor y mejor. Y la paciencia me acerca a las promesas del Señor. Amén. Denle un aplauso al Señor. Otra área que nos ayuda a nosotros a ver de una forma diferente la paciencia y a entender las tribulaciones y las pruebas como formación del hombre interior es vivir expectante de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, todos los días pensar en que Jesucristo viene. Repito, todos los días pensar que Jesucristo viene. O sea, que tus inversiones económicas debo de tomar en cuenta que Cristo viene. Que si te vas a casar hay que tomar en cuenta que Cristo viene. Que si vas a levantar una familia para Dios hay que tomar en cuenta que Cristo viene. Porque todo lo hago por Él.
Y tengo que ajustar mi vida al entendimiento que la venida de Jesucristo es inminente. Y por tal razón todos los procesos se vuelven un tesoro. ¿Por qué? Porque todos los procesos me están acercando a esa persona que un día estará delante de la presencia del Señor cuando Él venga. Y que lo que Dios forma en mí, en medio del proceso, me da un mayor peso de gloria. Y ese peso de gloria es alabanza y gloria para nuestro Señor cuando Él venga. Entonces, en medio de los procesos, si yo tengo un entendimiento que Cristo viene pronto, sé que Dios me está preparando para la segunda venida de Cristo. Y que todo lo que yo estoy viviendo hoy, estoy acumulando riqueza en los cielos por causa del proceso. Por eso, cuando un matrimonio está viviendo un proceso, el divorcio no es solución. ¿Por qué? Cristo viene pronto. No hay salida. Necesitamos entender que ante la segunda venida de Cristo no puedo divorciarme. Aló. Y voy a decirle como dice el pastor Jorge. Pregunte por qué. ¿Qué vas a hacer cuando Él venga y te encuentre divorciado? Ahora diga conmigo, ay. Si estás viviendo un proceso en el matrimonio hoy y estás diciendo, ya no lo aguanto, hermano, Cristo viene pronto. En ese proceso de tribulación, separarte no es opción. Porque tú tienes que pensar que el día de estar cara a cara con Él, cada día está más cerca. Amén. Si estás viviendo un proceso con tu hijo mayor o menor, no te des por vencido, porque Cristo viene pronto. Necesitas seguir hablando con Él. Necesitas hacer lo correcto en tu casa para ganarte el corazón de tu hijo, porque Cristo viene pronto. Cuando estoy en la tribulación y siento que todo se acaba, tengo que recordar que la esperanza bienaventurada ya viene. Que la segunda venida del Rey ya viene. Que van a haber momentos de tribulación, pero yo confío en lo que Dios prometió que estaría conmigo hasta el fin. Entonces entiendo y comprendo que esta leve tribulación que estoy viviendo hoy no me está matando, sino que lo que está haciendo que una vez que pase yo tenga mayor peso de gloria en mi vida. Necesito comprenderlo. ¿Por qué necesito entenderlo? Por la forma en que estoy viendo el problema hoy. Tal vez tienes un problema económico y te está quitando la dulzura de tu carácter. No, hermano. Encuentra la situación en el problema que Dios te está forjando. Tal vez necesitas ser un hombre que crea más en las finanzas dirigidas por el poder de Dios a través de las Escrituras. Tal vez necesitas conocer los diseños de Dios financieros que primero honran a Dios y vas a ver un cambio en tus finanzas. Tal vez necesitas conocer principios del reino de Dios para transformar eso. Entonces, la perspectiva que yo tengo delante de las situaciones que vivo y de todo lo que en este tiempo está aconteciendo en mi vida, si yo entiendo que estoy siendo forjado como una iglesia que se prepara para la segunda venida de Cristo, eso tiene otra connotación. Entonces va a ser importante que nosotros tengamos el entendimiento de lo que estoy viviendo. José no entendió todo al inicio. José se creyó the best of the best. Luego en el proceso se dio cuenta que no era lo que él creía. Pero en medio del proceso conoció el carácter de Dios. Y en medio del proceso conoció la persona de Dios. Y en medio del proceso se conoció a él en Dios. Y al conocerse a él en Dios, conoció el propósito que Dios tenía con él.
Y lo que en el inicio fue para hacerle daño, se convirtió en el alcance de su propósito. La perspectiva es clave de lo que tú estás viviendo hoy. No sé si eres la persona que está en el aeropuerto con la computadora y estás esperando que Dios cumpla algo que te dijo. No sé si eres el hombre que tiene todas las piedras en su espalda y ya casi no aguantas el proceso. Pero lo que sí sé, que en los dos escenarios, cuando tú salgas al otro lado, habrá mayor peso de gloria sobre ti. Y estoy seguro que estarás listo para nuevas asignaciones y para ver una vez más la mano de Dios sobre tu vida y sobre tu generación. No le tengas miedo a la tribulación, porque produce paciencia. Pastor, ¿y entonces cómo es el asunto? ¿Es la prueba o es la relación? Es que aquí es donde viene el cierre. Recuerda en qué momentos tú le creíste más a Dios. ¿Fueron momentos buenos o fueron momentos malos? ¿Fue cuando todo estaba perdido o cuando todo estaba bien? Y si tú eres sincero conmigo, fue en el peor momento de tu vida cuando más conociste a Dios. Tu intimidad con Él está produciendo fruto. Y uno de ellos es la paciencia. Cuando estés en adversidad, corre a conocer más a Dios. Corre a buscarlo más a Él, porque el fruto será mayor. Amén. Incline su rostro un segundo, por favor.